La obra, en verdad, comienza con las grandes figuras de las que hemos denominado siempre la generación del 900. Y aun cuando en esa generación del 900 hay multitud de personalidades de los más diversos ámbitos, desde Tello y Urteaga en el campo de la arqueología y de historia, hasta el periodismo representado por Miro Quesada, o el pensamiento sureño vital con un contenido filosófico representado por los Belaúnde. En verdad, el análisis que hace de la obra de Francisco García Calderón, de José de la Ribagüero y de Víctor Andrés Belaúnde es uno de los análisis más exhaustivos, profundos, serios, extrayendo de la enorme producción de esos tres hombres tan ilustres todo lo más importante de su pensamiento con respecto al Perú y sus problemas y con respecto al destino nacional en función de una buena selección de planteamientos que nos permitan buscar la unidad del país para una acción conjunta. Quizás donde más grafica su pensamiento y profundiza más su análisis es en la obra de Víctor Andrés Belaúnde. Y es que dentro de la tesis también como motivación temática quiere señalar las tres etapas en la acción política dentro del pensamiento social cristiano, representados primero por Víctor Andrés Belaúnde, el maestro, como expresión de un pensamiento desafiante que primero enfrenta en Meditaciones peruanas el pensamiento que traía e imponía beligerantemente Manuel González Prada y que reflejaba la expresión del pesimismo, pero también del grito desafiante frente al desastre de todos los peruanos que nacieron después de la derrota en la Guerra del Pacífico y de su infancia llena de dolor y de necesidad. Expresiones de una generación que, sin embargo, a través de la generación del 900 intenta levantar el espíritu nacional, intenta dar un sentido positivo y de lanzamiento a la acción, intenta recoger todo el pasado de la historia sin dividirlo entre costa y sierra, entre serranos y costeños, entre indios y blancos, llevando a una unidad que tiene su máxima expresión también en el pensamiento de los tres, de García Calderón, de Ribagüero y de Belaúnde, en la síntesis fundamental de la nacionalidad peruana, en este cruce de sangres y de pieles, en cuya virtud el mestizaje deja de ser una simple combinación biológica para convertirse fundamentalmente en una expresión del alma nacional y en un proyecto de destino. Esto lo recoge Lourdes con una profundidad, al mismo tiempo con una belleza de prosa y con una sencillez expositiva que es realmente extraordinaria. Detrás del caso en el análisis de Víctor Andrés sobre Meditaciones peruanas viene el segundo libro del año 29, fundamental en la vida de Víctor Andrés Belaúnde, El maestro pensador, que trae el pensamiento social cristiano, pero todavía en el año 29 su obra es fundamentalmente la respuesta a los 7 ensayos de Mariátegui, y es allí donde ya más concreta y explícitamente comienza a arquitecturar todo un mensaje de posibilidad de gobierno y de pensamiento en el análisis de la realidad sociopolítica y económica del país, donde contrasta sus tesis, no improvisadas porque venían desde atrás como tesis fundamentales de su pensamiento,
pero donde las unifica para confrontar este nuevo pensamiento de esperanza frente a las tesis sostenidas por Mariátegui en sus 7 ensayos. Y finalmente, el análisis de peruanidad, la tercera obra de Víctor Andrés, pero donde se detiene con una riqueza también excepcional, y aquí está Planas, que le ha proporcionado en su obra sobre el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde, toda la riqueza del maestro es cuando él, solitario, después de haber fracasado en sus intentos políticos, aspirando a ser diputado nacional, llega a la constituyente del año 31. Y es allí donde el orador, el tribuno, el hombre de pensamiento, el polemista, el hombre del argumento y la razón, el hombre erudito con la cita precisa en el debate conveniente, transforma a Víctor Andrés en la gran figura que comienza lo que después Basadre señala: el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde es el pensamiento de la moderna democracia cristiana. Es Basadre quizá el primero en el ámbito ajeno a estos principios que presenta la realidad en el mensaje del maestro Víctor Andrés Belaúnde. Los socialcristianos de los años 30, grandes figuras en su momento, que estaban fundamentalmente comandados por César Arróstide de la Flor, José Bueno, Gerardo Alarco, pero donde ya militaban jóvenes que después estarían presentes en el primer Congreso Mundial de Paz Romana del año 33 en Roma. Ahí estaba Enrique Cipriani, monseñor, su padre, que integró la delegación peruana con Ernesto Alaiza, con Germán Stiglitz, ambos Stiglitz y Cipriani de medicina, Alaiza y Ferrero de la Católica en derecho, César Arróstide presidiendo la delegación. Presentaron como pensamiento social cristiano en un momento en que todavía no había salido sino los primeros comentarios a la 40º año, presentaron las tesis fundamentales sobre la reforma agraria en el Perú y el problema de la tierra, y sobre el problema del indio como el problema social más grave que el Perú tenía que confrontar. Recogían, claro está, las tesis en Roma, ya inspiradas por don Víctor Andrés Belaúnde, pero fue una generación brillantísima de hombres que impuso la presencia de un pensamiento todavía sin estructura orgánica en cuanto a una consolidación como partido o como expresión grupal, pero a través de verdades, un semanario, no una revista como dice el periódico, la obra, sino un semanario que se repartía en las iglesias porque no tenía compradores. Allí expresaban muchos de ellos su pensamiento. Y en la cátedra Ferrero iniciaba sus clases sobre culturas orientales con una exposición que reunía en la clase inicial a centenares de personas que asistían a la Universidad Católica en la Plaza Francia para escuchar la extraordinaria primera presentación y clase inicial de Raúl Ferrero. Cuando la democracia cristiana se instala, el análisis económico más profundo, más real, vigente incluso hoy en sus tesis fundamentales, corre a cargo de Ernesto Alaiza. Y en el campo de la acción profesional, hombres como Enrique Cipriani o como Germán Stiglitz o como Boto Bernales, que acompañaron a don Honorio Delgado, expresaron el pensamiento de lo que es el gremio o la asociación profesional, pero también el pensamiento de lo que era la asistencia de la medicina dentro de una libertad de ejercicio profesional y sin limitaciones impuestas por el Estado. El análisis que se hace de la presencia de esta generación
nacida en la ASJ, una asociación social de jóvenes, pero que en verdad expresaba un pensamiento con un contenido social inspirado en la doctrina social de la Iglesia, también es analizado por Lourdes. Pero todos estos hombres, extrañamente, a quienes después en la tercera parte de la obra llama la generación del 50, concurren detrás de don José Luis Bustamante y Rivero, el patricio, de Belaúnde es el maestro, Bustamante es el patricio. Hombre que sin habernos convocado nos encuentra a su lado desde que detrás del mensaje de la paz, que es la ciudad de la paz, convoca a todas las fuerzas frente a la situación política que confrontábamos, y después de haber desestimado la propuesta de Manuel Prado para ser candidato oficialista, acepta la propuesta de un grupo encabezado por el general Benavides para ser el candidato independiente de un conglomerado en donde se conjunciona el APRA y donde tenemos nuestra primera experiencia de un gobierno nacido de una coalición que no podía cuajar todavía en ese momento. Esta segunda etapa del pensamiento social cristiano es muy rico también en la exposición de Lourdes. El tercero es el nacimiento de la democracia cristiana y del Partido Popular Cristiano. No tengo autoridad para hablar sobre esa etapa porque no puedo ser juez en donde fui parte. Pero en donde de nuevo encuentro a Lourdes, detrás de haber recorrido las 154 provincias, contándonos detalles de sus vivencias y agradeciendo a su padre, que es su compañero de viaje, por todo lo que le ha significado como consejo, como compañía y como presencia y como respaldo. Entra Lourdes en la parte final de su trabajo a hacer una revisión de los capítulos más importantes de lo que tenemos hacia adelante. Y sin querer queriendo, traza un plan de gobierno, poniendo el problema de la familia, de la población, de la salud, de la educación, de los transportes y las comunicaciones, señalando al Perú como país minero, pero necesitado de una política agraria fundamental para poder enfrentar sus problemas más prioritarios. Allí establece todo lo que significa el mestizaje real de un pueblo que no puede negar ninguna de las líneas que confluyen para darle su origen, y que, recuperando el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde frente a quienes quisieron hacer escisión del Perú como si fuera confrontación de etnias, busca la síntesis viviente en un mestizaje que tiene que encontrar su expresión concreta, que será la expresión del alma y la vivencia peruana, en donde ya no haya más sitios para las etnias o todas ellas se sientan confundidas en una interposición e interconexión de culturas, en un proceso de transculturación al cual también don Víctor Andrés Belaúnde se refirió tan constantemente. Pero su empeño va más allá. Dice que es necesario que los social cristianos nos reunifiquemos, que seamos capaces de vivir al interior de nosotros mismos la pluralidad dentro de la unidad, que podamos ser tolerantes para las expresiones que matizan el pensamiento y que porque lo matizan lo convierten en poliedro, que no es un sólido, sino es un sólido pero una serie de caras, no dejando de ser el mismo a pesar que tiene tantas presentaciones. Y por eso es allí donde señala que va a radicar su esfuerzo. Bienvenido el esfuerzo, Lourdes. Ojalá te encuentres en esa batalla frente a gente capaz de entender que hay que revisar tesis,
Hay que revisar tesis sobre la persona humana, sobre la libertad y la razón, sobre el comunitarismo, sobre la concepción del reparto, sobre la concepción de la participación en la empresa, tesis que planteas en la parte final de tu trabajo. Y ojalá, y con esto termino, podamos entender en un primer debate una definición acerca de qué vivimos en el momento en que estamos. En el momento en que estamos en que la Iglesia misma tiende puentes frente a musulmanes y judíos buscando la aproximación, porque los desafíos del mundo presente, comenzando por el genoma y siguiendo por toda la ingeniería genética, siguiendo por la masificación de la globalización, que es la despersonalización de los chicos, continuando por la desaparición de la personalidad insumida dentro de la masa, que pasa a ser en realidad la expresión concreta en pequeño de esta nueva aldea universal en que se ha convertido el mundo. Ojalá definan también uno de los problemas más agudos hoy en el debate de todos los antropólogos. ¿Estamos en una época de cambios? ¿O estamos en un cambio de época? Porque de la respuesta que demos tendrá que nacer la acción que realicemos. Lourdes, felicitación por esta obra, que es un enorme aporte para el país.